Bueno, pues el invitado de hoy es una persona bastante interesante en su proyecto. Es algo que me llama mucho la atención porque a veces una sola persona se avienta a hacer un proyecto como el que vamos a conocer el día de hoy y posiblemente tiene ahí sus colaboradores, pero de entrada para mí que solito se ha de haber aventado solo, o sea, se ha de haber aventado únicamente, a eso me refiero, ¿no? Así que bueno, ya nos platicará ahorita y pues Alonso, para no equivocarme, como la semana pasada, Alonso Fernández Asensio está con nosotros, ¿sí? Creador, director de CIDE Art Música, ¿sí? Centro Interdisciplinario de Educación artística. Educación Artística Música, ¿sí? Así es. Bienvenido, Alonso Fernández. Un gusto volver a Muchas verte. gracias. Claro que sí, profe. Tenía muchísimo tiempo que no coincidíamos. Es un gusto para mí el poder estar en esta tarde con ustedes. Agradezco infinitamente que me hayan tomado en cuenta para poder participar y comentarles un poquito de lo que hemos estado haciendo en estos últimos años. Muy bien. Estos últimos años que son interesantes porque después de haber coincidido en alguna escuela, ¿sí? Exacto. Siendo compañeros en una escuela, pues esto Así es. de dar la vuelta por la vida y reencontrarnos, pues tenemos cosas muy interesantes en las que nos encontramos ahora, ¿no? Así Sí. es. Y pues bueno, tú te encuentras en Ecatepec, ¿verdad? Sí, Cideart Música está en Ecatepec, ¿sí? Entonces sí. es una zona que ya hemos publicitado con varios proyectos. Tú creo que eres como el cuarto o quinto proyecto que estamos publicitando de esa zona. Y pues Ok. bueno, pues es grande Ecatepec y esa Sí. zona de por ahí, así que pues mucha gente se va a poner las pilas por ahí por donde tú estás, ¿sí? Y pues vamos a empezar, ¿sí? Aquí tenemos una dinámica, no damos mucho la semblanza de las personas que invitamos, pero sí damos mucho sobre el proyecto que traen, ¿sí? Ok. Cuando ya se quieran incorporar a tu vida, pues ya tendrán que irte conociendo poco a poco, o si no, pues sabemos que tienes por ahí tu página web, así que la gente, si ya está dispuesta a conocerte, ya tendrá investigación que entrarle a tu página web y así tendremos más adeptos y más contactos, ¿no? De eso se Ok. trata. Sí. Bueno, vamos con la primera pregunta, ¿sí? ¿Recuerdas cómo fue la idea primaria o inicial en tu mente de CIDE Art Música? Fíjate que obviamente, bueno, dentro de mi formación artística, yo estudié música y mi perfil fue precisamente para docente de música, pero en el camino me di cuenta que era necesario que no nada más abordáramos ese aspecto o esa área artística y pues tuve la oportunidad de coincidir en muchos espacios con profesores de diferentes áreas y se me dio la idea de que podíamos hacer, digo, no es algo novedoso en el sentido de que existen muchas instituciones que reúnen este grupo de áreas artísticas, como puede ser música, danza, teatro, artes plásticas, literatura en general, y el concepto es ese, o sea, en lugar de nada más promover música, que era lo que había hecho prácticamente desde que inicié ya como docente, allá por 1995, siempre había estado haciendo pura música y a raíz del 2016, que es precisamente cuando yo decido independizarme y que dejo esta institución donde bueno, tuve la oportunidad de conocerte, Ajá, sí, a partir de ese momento me volví totalmente independiente y ajá, obviamente inicié el proyecto con el aspecto musical, pero pensando en que esto se podría ampliar. Por eso el nombre de lo que es el concepto de la empresa es CIDEAR, Centro ajá, Interdisciplinario de Educación Artística. La intención es que es centro que de manera general pueda integrar las 5 áreas básicas, aunque yo lo manejo como si fueran 4 escuelas o 4 conceptos, que sería ok, música, danza, teatro y artes plásticas, perdón, ok, música, danza, artes plásticas y teatro las reúno con literatura.
Ah, ok. Entonces, Muy bien. así fue como da origen realmente el concepto, y digamos que el concepto definido fue precisamente al momento en el que me independizo. Y fue Ok. curioso porque yo me independizo, perdón, con la intención de iniciar solamente la escuela de música. Pero ya una Ah, vez ok. que me aventé, cuando ya Ajá. estaba ya con todo encima y que ya no sabía ni para dónde ni por dónde, ahí Ajá. empezaron a surgir las inquietudes, y dije, bueno, o sea, si podemos hacer, obviamente yo no soy especialista en las otras áreas, el área Claro. que yo manejo realmente es música. Sin Ajá. embargo, sí conozco, sí tengo contactos, sí me he informado, sí he tomado cursos y cosas así Sí. por el estilo. Eso se nota Entonces, en la semblanza que está ahí eh, en tu página. esa es la idea precisamente, Ajá. así es. Entonces ahí es donde ya decido, porque al principio, inclusive el nombre, o sea, no me acuerdo cómo lo había puesto, pero el concepto decía, literalmente, terminaba en escuela de música, ese era el punto. Ajá. Entonces, Sí. cuando ya armo el otro concepto, digamos que lo dejo abierto, o sea, es Mm, educación artística, pero ahí puede ser música, puede ser danza, teatro, artes plásticas, ajá. literatura. Muy Así bien. más o menos iniciamos. El énfasis es en música, aunque sí es la apertura hacia las otras que dijiste, ¿no? Y Exacto. eso me parece interesante porque, pues al final de cuentas, yo me imagino que era algo muy necesario en la zona donde estás. Sí, fíjate que sí. No te voy a decir que no hay otras escuelas con estas Ajá, características, claro. ya sean escuelas de música o escuelas de danza o Ujú. escuelas de plásticas, Pintura, etcétera. ajá, plásticas. Exactamente. Entonces, el concepto original es que yo pretendía que en un mismo lugar, es decir, en un mismo edificio, Ujú. se incluyeran las 5 áreas, Ajá, cosa que lo logramos hacer al término del primer año. Estamos hablando de las vacaciones, bueno, curso de verano de 2017. ajá. Arrancamos el concepto ya con todas las áreas, y durante el curso de verano nos fue muy bien, jaló Muy muy bien. padre los chicos, era un curso para niños entre, bueno, educación primaria, entre 7 años a 11 12 años más o menos, Ajá. y la intención era precisamente ver qué tanto jalaba en la zona como tal, Ujú. porque una de las características del proyecto es que no nos lanzamos a colocarnos en la parte céntrica del municipio. Es decir, no me fui a la zona urbana, por decirlo de alguna manera, sino me quedé en una colonia que ni siquiera realmente yo vivía en esta colonia. Sin embargo, la mayor parte del tiempo eh, estaba ubicado en esta zona por Ok, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, yo hice un sondeo, una investigación aérea, y me di cuenta que podía ser funcional. ok. Claro, al principio, como te digo, o sea, pues fue todo con música, y sí, Ujú. específicamente en esta colonia donde yo me encuentro, no había ninguna escuela aquí a la redonda Ajá. cercana. Lo más cercano era ir a lo que es, digamos, el centro de Ecatepec, que Ok. sería San Cristóbal. San Cristóbal. Muy bien. Entonces, para los emprendedores que están viéndonos y que tienen una idea, ¿sí? Como la que nos está compartiendo Alfonso en este programa, ¿sí? Pues vayan tomando cuáles son los tips, porque de alguna manera nos está compartiendo su proceso. Y si se dan cuenta, amigos, él tiene una idea inicial muy fija y a la mera hora ya de aplicarla le empieza a variar la gran idea, ¿no? Entonces, no se espanten, lo que queremos de una vez afianzar es que toda idea no se va a quedar fija de por siempre, ¿sí? De inicio a Exacto, final del proyecto, ¿no? Hasta que se consolide la apertura, ¿no? Sino que exacto. estás trabajando y estás viendo que pues no le vas a poder llamar como habías pensado, pues no la vas a poner donde todo el mundo la pone, pues tienes que sondear algunas cuestiones de hábitat, de lugar, de gente, ¿sí? Y pues estos son los tips que tenemos que ir considerando, ¿no? Entonces,
Por ahí Exacto. está muy bien este inicio y qué bueno que nos los compartes porque de alguna manera ahí hay algo del sentimiento ya cuando decides independizarte, ¿no? Entonces ya lleva un sello muy particular en este Sí. sentido, ¿no? Y pues bueno, algo que nos va llamando mucho la atención en este cuestionario, siguiente pregunta es esta, ¿sí? Más o menos lo bosquejaste ahorita, ¿no? Pero podríamos Ok. retomar algo. ¿Cuál de las siguientes ciencias se presta más con la música para proyectos de emprendimiento? Porque a veces pensamos que música solamente es ejecución, aprender teoría, aprender Ajá. a leer partituras, ir a un conservatorio, ¿sí? A una escuela tradicional, ¿sí? De renombre, pero pues a veces hay curiosidades, ¿no? Y te pregunto por estas ciencias, ¿tienen que ver la sociología, la antropología, la historia, la literatura, la psicología con proyectos como el que manejas? Totalmente de acuerdo todas. ¿Ok? Ok. ¿Por qué? Resulta que cuando yo inicio mi trayectoria como docente, pues la afinidad, más bien la finalidad que tenía, pues era enseñar a niños, adolescentes, adultos a tocar un instrumento. Sin embargo, en el camino y conforme va uno pues creciendo o madurando, te das cuenta de que una actividad artística más que como puede ser concebida aún hoy en día en nuestra sociedad como un mero, un área de relleno o para que el niño se relaje y ese tipo de cosas, te das cuenta que el área artística en general, hablando de música, pues tiene tiene una función más bien, que precisamente es una función social, que es una función antropológica, que es una función que te lleva a conocer historia. Y en el caso de la psicología, muy importante, la música, así como todas las artes, tienen una función indispensable en lo que conocemos hoy en día como la inteligencia emocional. De Ok. acuerdo a la neurociencia, hoy en día se habla de que las artes tienen una influencia directa en el control de nuestras emociones. Y precisamente un concepto que maneja la neurociencia es el control inhibitorio o autocontrol. Y hay una frase que dice que quien logra controlar sus emociones logra realizar cualquier cosa. Las emociones son un principio básico de necesidad que tenemos todos los seres humanos. Sin embargo, son como un caballo sin rienda. Si lo Claro. dejas suelto, te lleva a Ajá. consecuencias catastróficas, perdón. Sí. Entonces, tenemos que tener a nuestra inteligencia racional controlando a esa inteligencia emocional para que las cosas se desarrollen bien. Pero hay algo muy importante. Nuestra educación general hoy en día está basada en desarrollar inteligencia racional, es decir, cálculo, Sí, ciencias exactas, etcétera. Sin sí. embargo, la pregunta que nos hemos hecho muchas personas es ¿por qué alumnos clásicos de 10 en la escuela, por qué en el futuro no te los encuentras desempeñando las funciones más importantes en la sociedad? Y se supone Ajá. que esa era lo que proyectaba desde la escuela, ¿no? Y ahí es Sí. donde entra el factor emocional. Resulta que no tenemos una verdadera educación emocional y si las emociones entran y te juegan ahora sí que una mala pasada, entonces Ajá. ese futuro brillante se Sí. puede quedar ahí estancado. Y ahí es donde entran las artes. Entonces, hoy en día mi propósito, más que enseñar música, es darles a mis alumnos una herramienta que les permita también coadyuvar en ese desarrollo general en el que puedan aprender a liberar sus emociones Claro. por medio de un instrumento, cantando, tocando, o lo mismo en cualquier otra área artística, ¿no? En danza, en artes plásticas, pintando, dibujando, Sí. esculpiendo, no sé.
cualquiera. Es un buen Entonces, motivo sí, regulador, ¿no? Es un buen motivo regulador exactamente, así es, perdón, el desarrollo de cualquiera de las artes, ¿no? así es. Estás inquieto, entonces hay papás que sí dicen, te mando a música, te mando a pintura, te mando a fotografía, te mando Es a parte de la terapia. con los Boy Scouts, te mando a natación, te mando a... Porque es Exacto, la parte de cómo vas a canalizar todo ese desfogue de emoción, todo ese desfogue de energía. Y muchas veces en la escuela como que se preocupa, pero como que los padres lo ven como algo muy distinto, ¿no? Y pues bueno, ahí están así las es. cuestiones pedagógicas y docentes para tratar estas cuestiones. Tengo una curiosidad con la antropología. Danos un ejemplo Ok, así sencillito, rapidito. Un ejemplo ajá. donde la música tenga que ver con la antropología. Bueno, de entrada, una pregunta sobre la misma pregunta. Ajá. ¿Qué es lo primero que nosotros aprendemos cuando somos bebés? ¿A leer o escribir? ¿O aprendemos a actuar? ¿O aprendemos a razonar? ¿O aprendemos a hacer sonidos? ¿O aprendemos a brincar, movernos, etcétera? Es decir, el origen realmente del arte es antropológico. Nosotros empezamos una educación formal a partir de los 3 años en adelante, desde que entramos al preescolar, pero antes de eso tuvimos 3 años de desarrollo y formación que están relacionadas de manera natural con la educación artística, pero nadie lo entiende, nadie lo ve, bueno, pocos lo ven desde esa Sí, perspectiva, claro. ¿vale? Entonces, el origen realmente de la educación en general está precisamente en que para comunicarse el niño llora. Ahí está. Es más, el principio básico de la vida está en la música. Y eso lo utilizan mucho los cantantes, porque el principio para emitir un sonido en cuanto al canto es una respiración, o sea, inhalar y una exhalación. Y precisamente así es la vida. La vida inicia con una inhalación y termina con una exhalación. Así es. Entonces, eh, nos hemos preocupado más por la cuestión del razonamiento, que no digo que esté mal porque nada está Claro. peleado. Yo siempre le digo a los niños, y como tú lo comentaste ahorita, hablas de educación física, hablas del deporte, etcétera. Ese es lo que yo le llamo el triángulo perfecto. Nosotros tenemos que tener un soporte en estas tres áreas y es lo que a lo mejor en décadas pasadas le llamaban la educación integral. Muchos de estos programas muy bien desarrollados, pero muy mal aplicados. Entonces, tú lees los programas antiguos y dices, caray, o sea, esto era una escuela de primer mundo, pero ¿y dónde están los alumnos de primer mundo? ¿Quién tuvo el error? O sea, ¿fuimos nosotros los maestros o dónde estuvo la jugada que no se aplicó como debería de ser? Entonces, Sí, definitivamente la antropología está ahí. Desde el momento en que nosotros nacemos, damos vestigios totalmente artísticos, sí, aunque no nos damos cuenta los sí. adultos. Muy bien. Pues ahí está para que la gente también, y la gente que vaya a emprender en este ramo de las artes, de un negocio sobre cuestiones artísticas, ¿sí? Pues debe de considerar muchas cosas, ¿no? O sea, sí soy músico y voy a dar clases de música, pero implican otras cosas, ¿no? Quizá un poco Exacto. la experiencia humana muy empírica, si tú quieres, pero también quien conoce profesionalmente ya sabe que en la actualidad, con esta evolución de conocimientos que hemos tenido últimamente en los últimos 20 años en cuestiones de transmisión de conocimientos, pues ya no podemos soslayar ni la psicología, ni la sociología, ni otras algunas cuestiones como la ética para poder fomentar Exacto. el aprecio por las artes. ¿Sí? Así es. Bien. Hay una siguiente pregunta, vamos, ya estamos en el plano emprendedor, ¿eh? Ya Ok. desde la pregunta anterior ya estamos en el plano emprendedor. Y pues bueno, ¿cuáles serían los proyectos emprendedores, si es que conoces alguno o a lo mejor tú los aplicas, más frecuentes o comunes en música que la gente no los ha detectado como tal? Esta pregunta va por aquella curiosidad que diga la gente, yo quiero emprender en música, pero ¿cómo? ¿Qué hay aparte de enseñar clases, no? ¿Cómo se Ok. puede proyectar?
Bueno, lo primero yo creo es que como en cualquier otra actividad, o sea, uno tiene que tener bien presente en que lo que brindamos es un servicio y que mi servicio tiene que ser un servicio de calidad, que no puedo ofertar algo que en lo que yo no creo, primero, en que tiene que ser verdad lo que yo estoy diciendo, por lo menos verdad, comprobable en cuanto a lo que yo he estudiado. Claro, o sea, digo, yo sé que las verdades varían dependiendo de Claro. la experiencia de cada quien, Sí, y de pero dentro, ideologías a veces. exacto, ajá, cultura en general, ¿no? Pero nosotros podemos tener los pies sobre la tierra bien puestos y entender que, pues, si partimos de que damos un servicio, pues tenemos que hacerlo de la mejor forma. Si en un momento dado el servicio que yo quiero dar no llena mis expectativas bueno, no más bien, yo no doy el ancho, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo que quiero, o sea, quiero poner una escuela de música, pero yo no soy músico, entonces, ¿se puede o no se puede? Sí se puede, pero tendríamos que hacerle a la Henry Ford. Es decir, o sea, a lo mejor conozco de la parte empresarial, ¿no? O tengo una idea, pero si yo no soy músico, pues busco un equipo de músicos y entonces Claro. que en un momento dado tengan un concepto afín y que en un momento dado pues también quieran participar de una idea general, que a lo mejor la idea general no es enseñar música como tal, o sea, es el principio, pero a lo mejor Ajá. detrás de esa idea de enseñar música hay otro factor más importante, como podría ser la ideología Suzuki. El maestro Suzuki Okay. decía, yo no quiero hacer músicos, yo quiero hacer mejores ciudadanos. Y Okay. utilizo a la música precisamente para que esto suceda. Entonces, creo que esos serían los principios básicos para que alguien diga, sí le puedo entrar. Y hay muchos Okay. aspectos en donde podemos utilizar a la música como, como elementos importantes. Eh, Hablando específicamente de cuestiones de cultura, de cuestiones, no de cultura como lo ve la escuela básica, ¿no? Porque la escuela Ajá. básica lo que hace es, ahí está el maestro de música, hay que ponga el festival de Día de las Madres, y Sí. etcétera, etcétera, Las ¿no? fechas, las efemérides tradicionales que jalan el sentimiento y la gente, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos que buscar el trasfondo, o sea, el principio es, voy a enseñar música, voy a enseñar a tocar un instrumento, pero cuando viene el alumno yo no le digo, es que de aquí te voy a llevar al conservatorio, o sea, a menos de que tú quieras, claro. Es decir, no se tiene que estudiar música para ser músico. O Claro. como yo le decía a mis alumnos de universidad, de aquella institución donde tú y yo nos conocimos, cuando llegaban a mi taller y me Podemos decían, decirlo, ¿eh? Podemos decirlo, porque pues varios quizá luego nos van a ver, ¿sí? De la Justo ok, Sierra. exactamente. Eh, Bueno, pues cuando estábamos allí en Justo Sierra, me preguntaban mis alumnos de universidad del plantel Acueducto, en la última etapa en la que yo estuve participando ahí, mi concepto, mi opinión acerca o sea, me decía, por ejemplo, un alumno de medicina, ¿no? Bueno, y a mí, ¿para qué me va a servir estudiar música, no? Yo quiero tocar porque tengo una banda o quiero formar una banda con mis cuates o con la familia. Y luego yo le preguntaba, y bueno, ¿y tú, medicina, pero en sí, ¿a qué área de la medicina? No, pues yo quiero ser cirujano. Ah, perfecto. ¿Y qué instrumento te llama la atención? No, pues el piano. Pues más a mi favor. ajá, Imagínate un cirujano con la sensibilidad artística en los dedos de un pianista. ajá, Entonces, desde ahí vamos a hacer una cirugía espectacular. ¿Por claro. qué? Porque tenemos sensibilidad emocional. Ujú. Lamentablemente hoy en día, bueno, las carreras que estudiamos de manera científicamente hablando, pierden ese piso o ese perfil de la cuestión emocional. Entonces tienden a ser muy rígidas, tienden a ser muy cuadradas, tienden a ser a que es 2 por 2 es 4 y se acabó, ¿no? O sea, Sí. y entonces la pregunta es, ¿dónde quedó la creatividad? O Ujú. sea, y la creatividad lamentablemente pues no se desarrolla en nuestro lado izquierdo del cerebro, se desarrolla en el derecho. En En el el derecho derecho. están las emociones y en las emociones ahí están las artes. Entonces, si vemos ese concepto ya desde ahí bien marcado, bueno, pues Ujú.
las artes vienen siendo ese, digamos que ese punto que cierra a nuestra circunferencia de manera perfecta, incluyendo obviamente a la razón y al cuerpo, porque necesitamos un buen cuerpo, o sea, para que pueda funcionar. O sea, le digo al alumno, o sea, tienes un buen desarrollo emocional, y tienes un buen desarrollo racional, pero tienes un cuerpo no apto, pues Ajá, entonces, ¿cómo desarrollas lo demás, no? claro, Entonces, la conclusión, yo le decía a los alumnos de universidad, es preferible ser un médico artista que ser solamente médico. sí. Ese era el punto. Y de alguna manera se interconecta porque casi siempre la sensibilidad, en algún momento de la vida, el reflexionar en algún error te sensibiliza y te transporta Claro, hacia esas cuestiones que en algún momento es necesario, ¿no? Y así es. cuando trabajas con esa sensibilidad profesionalmente, ¿sí? Quizá muchos docentes lo están entendiendo, ¿sí? Si nos están viendo, saben que o sabemos que se logran cuestiones muy interesantes y productos muy llamativos. Sí, definitivo. Recomendaciones simplemente, ¿no? Así es. Ah, ve con este médico. Tiene un tacto y Exacto. cuando te dicen tiene un tacto, eso es gracias a un Ajá, desarrollo de sensibilidad que se tuvo a tiempo exacto. antes de la profesión, ¿no? E inclusive es relacionado con el aspecto económico, porque no me va a importar lo que me cobre, si lo va a hacer Claro. como yo espero que lo haga, o me va a tratar como si fuera yo rey. Ahí está, emprendedores, una magia que acaba de decir el maestro Alonso, ¿sí? En el aspecto económico. Bien, Exacto. vamos a continuar y pues fíjate, vamos como encadenaditos y creo que nos estamos adivinando las respuestas en consecuencia. ¿En Ok. qué debe poner el sentimiento un emprendedor en escuela de música que no sea músico? Y Ok. para que su proyecto le dé las ganancias que espera, porque luego, pues yo me abanico con el dinero, como bien decías, ¿no? Ok. ¿Eh? Bueno, en el caso mío, pues yo sí soy músico Claro. y desde niño. Y aunque realmente no pensé ser músico de profesión, porque eso Ajá. también a mí me Esa es pasó, otra yo cosa. iba, yo iba a ser arquitecto. Ajá. Inclusive estudié 3 semestres de ingeniería civil y uno de arquitectura. Y ahí Bueno, tenía yo un rollo en mi cabeza hasta que decidí ya de estudiar música de manera formal. O sea, había estudiado música, pero de manera informal, por decirlo ok. así. Casas de cultura y cosas así. Talleres más o menos como lo que yo ahora hago de iniciación musical. Ujú. Híjole, pues yo creo que el sentimiento más importante es, y va a sonar así muy burdo, pero pues es amor. Ok, Amor a lo que uno quiere conseguir o lograr. No ok, sé, por ejemplo, menciono nuevamente al maestro Suzuki. Su perspectiva estaba en quiero ayudar al ciudadano común a que ok. sea feliz. Y la herramienta que voy a usar es enseñando música, Ok. enseñando violín, porque era lo que hacía, ¿no? Ujú. Y luego ya se abrió a otras áreas. En el caso mío, suponiendo que yo no fuera músico y tuviera que emprender, bueno, no tuviera, quisiera, porque eso es muy importante, hay que querer. Ajá. Porque por ahí decían, es que la diferencia entre tener y querer es radical. Ajá. Eh, Cuando tú le dices al niño, es que tienes que hacer tu cama, no es lo mismo, exacto, exacto, no es lo mismo que el niño diga, quiero hacer mi cama, o sea, desde Ajá. ahí ya el concepto es totalmente distinto. Sí. Entonces, pues la premisa sería esa, o sea, si uno tiene bien definido el propósito, que en este caso sería, no sé, amor por el ciudadano o por el bien común o por Claro. el prójimo y necesito encontrar la manera de poderle ayudar a ese prójimo y entonces creo que la fuente es la música. No soy Ok. músico, entonces voy a contactar a conocidos o a alguien que en un momento dado sí conozca de música que Ok. me ayude a armar un equipo de trabajo en el que yo pueda, ok, Ah, yo no soy ok. músico, Muy pero bien. te presento toda mi idea general, ahora Ujú. vamos a adaptarla con la música. Sí.
Muy bien. Entonces, un punto más, amigos emprendedores, ¿sí? Pues, y creo que esto es como en un plano muy general. Cualquier cosa que quieras hacer por el bien de alguien, ya sea vender un producto, dar un servicio, hasta para poner el plato en la mesa, dices, hay que darle Exacto, amor. Y sí, así es. y pues bueno, o sea, si te ponen un buen plato, no porque esté bien preparado, sino bien presentado y con buen ánimo el que te atiende, te juro por Dios que aquellas marcas que a veces dicen, es que ya estoy harto de tu vajilla que siempre es la misma, azul con blanco, sí, tus tres búhos, así como que dices, hay veces que te hacen el día, aunque sepas que la Ajá, comida sea la misma, ¿no? Pero ahí hay un principio empresarial para ellos de tienen que atender bien, ¿no? así Eh, es. muy bien. Bueno, pues vamos en tiempo porque ya estamos en el minuto 34. Ya saben, amigos Ok. emprendedores, que no tienen nada con la música, ahí hay un buen consejo, ¿sí? Y además hacerse de un buen equipo, ¿sí? Siguiente. La narrativa para crear, perdón, la normativa para crear una Ok. escuela de música o de artes, ¿sí? De diversas artes interdisciplinaria como la tuya, es similar o muy diferente que una escuela oficial. Ok, ¿hablamos de escuela oficial en el sentido también de artes o escuela? Es que generalmente pensamos que una escuela normal, por decir, las Ajá, escuelas donde educativas, los planteles del sistema educativo nacional, pues tienen un trámite, ¿no? Entonces, pero ok, de como acuerdo. que pensamos a veces, sí, las escuelas de música como las tuyas, antes, porque están en el plano intermedio a lo profesional, ¿no? Entonces digo, Claro, exacto. están como Sí, un poco más cargados hacia la escuela, al sistema educativo nacional. así es. Mira, en el caso, por ejemplo, si hablamos de una escuela, institución, como dices, de gobierno, pensemos en el Conservatorio Nacional de Música, pues el protocolo es similar a cualquier otra universidad. Claro, tiene Ok, sus premisas determinantes, ¿no? Dependiendo del área a la que tú quieras ingresar, si fuera área instrumental o si es área vocal, es decir, si quieres estudiar ok. canto, o si es dentro del mismo conservatorio también se manejan diferentes niveles. Está obviamente la licenciatura, pero abajo también hay un técnico superior y antes del técnico superior hay una escuela de iniciación musical para niños que Ajá. normalmente están dirigidas a niños en educación primaria. Algo similar hace la UNAM en la Facultad de Música hoy en día, antes Escuela Nacional de Música, cuando yo estudié. Ahí, por ejemplo, está digamos que la escuela para niños, definitivamente, y es pues de las más reconocidas inclusive. Y lo Ok, que buscan estas escuelas dentro del sistema es que desde muy chiquitito, o sea, obviamente ahí tiene que haber una participación muy marcada de papá o mamá, claro, claro o que de sí. ambos, porque es pasarse en la escuela mientras el niño está tomando clases. En Sí. fin, entonces, y con esto lo que se hace es un preámbulo para que si se desarrolla realmente el interés del niño Ujú. hacia lo que sería ya, digamos, la profesionalización de, ya como una carrera, entonces ya sería seguir escalando dentro de la misma escuela. En el caso de las academias, como en la que yo inicié, eh, todos tenemos un proceso muy sencillo de ingreso. No, Ujú. en las escuelas oficiales tienes que presentar un examen, eso es de requisito. Ok. Y en las escuelas de este tipo, como las academias o centros de cultura y cosas así por el estilo, no se presenta ningún examen, se piden requisitos mínimos como son el comprobante de domicilio o acta de nacimiento CUR para saber el comprobante, digamos, de edad del alumno y poderlo clasificar en una categoría, porque igual estas escuelas, digamos, de iniciación musical que no pertenecen al sistema, pues también hacen sus categorías, ¿no? Que es infantiles, no sé, de adolescentes, de Ujú. jóvenes, adultos, tercera edad, etcétera, etcétera, Ok. porque no está negada la educación para ninguna edad. Inclusive hay instituciones que manejan desde más chiquitos, es decir, los que les llaman
maternales, cuando son niños entre recién nacidos y 2 años. Luego vienen los preescolares, que en este caso yo sí abordo ese campo, que aquí le llamamos nosotros exploración musical, que es de 3 años a 6 años. Y después nosotros ya, exploración musical, exacto. En el preámbulo, es decir, en el maternal, antes de la exploración, se llama estimulación musical. Ahí lo que se hace, y ahí en esas clases de estimulación, lo que se busca es que los padres o un adulto que esté en contacto directo con el niño esté presente en la clase y él es el que manipula al niño siguiendo las instrucciones del tallerista o del profesor. Entonces, realmente los requisitos son mínimos. Aquí más bien es el tener la disposición y algo muy importante, adquirir compromiso. Porque, es ayer, o sea, voy allá cada muerte de San Juan. Además, lo estoy pagando, o sea, no pasa nada. O sea, mientras yo esté dando mi colegiatura, pues no tendrían por qué reclamarme. Pero no es, precisamente se pierde el deporte o el piso. Y como dirigente del proyecto, pues yo también tengo que estar preocupado porque realmente la persona que viene a mí esté involucrada y hagamos, como en la escuela común, hagamos un equipo en el que podamos, nuestro objetivo es cobijar al alumno, ¿no? En el caso de que sea un menor de edad. Más a mi favor si el estudiante que se acerca a nosotros ya es un mayor de edad, o sea, de 18 años para arriba, pues ya no tengo que decirle que tiene que comprometerse a estudiar su instrumento. Pues sí, eso sí. Sí, de alguna manera ya hay una madurez a los 18 años, ¿no? Por todas las leyes. Exactamente. Sí, y porque además, bueno, va porque le interesa. ¿Sí? Exacto, eso es lo más importante. Ante trámites gubernamentales, ¿cómo solventas esto, no? O sea, ok. ¿Son muy parecidos? En este momento, nosotros nos manejamos de manera independiente. Aspiramos a pertenecer, INVA maneja un programa de respaldo a este tipo de escuelas, en el que tú puedes, inclusive ya tus documentos, nosotros manejamos, no sé, por ejemplo, nosotros terminan un curso y entregamos un reconocimiento, ¿no? Por haber terminado el curso, que trae nuestro sello, trae nuestro logo, vienen las firmas de los titulares que estuvieron trabajando con el alumno, etcétera, pero no tiene un reconocimiento oficial. Entonces, para ese reconocimiento oficial necesitamos hacer una incorporación para que obviamente IVA, en este caso, nos pueda dar ese, digamos que esa cubierta, o sea, esa protección. Y para esto nosotros tenemos que hacer un trámite oficial. Tenemos que, bueno, tiene un programa muy bien desarrollado, INVA, donde tú tienes que cubrir ciertos aspectos, tanto entregar programas, o sea, qué es lo que tú estás desarrollando, bueno, qué estás enseñando, vaya, hasta las instalaciones. Inclusive tienen que venir a ver si realmente tus instalaciones son adecuadas, tienen las características, exactamente. Si ellos tienen un protocolo marcado y si no es así, entonces te ponen las determinantes. Tiene que tener tantas medidas, tiene que haber tanto visibilidad, la acústica tiene que estar marcada de tal forma, los instrumentos tienen que ser de tal tipo, no sé, ese tipo de cosas. Obviamente ya es una cosa mucho más compleja. Hasta este momento todo se maneja, digamos que de manera más libre, más bien a principios generales que conocemos dentro de las mismas escuelas que tenemos, digamos que el mismo concepto. Ok, muy bien. Entonces, ahí hay que considerar esto, amigos emprendedores, sí, porque bueno, no es solamente, ya, pues sí se puede, sí tengo el equipo y ya lo abrimos y órale, vamos a empezar a trabajar. Exacto. O sea, hay una cuestión ahí de normatividad porque, pues bueno, las aspiraciones, así como tuviste la primera idea inicial que al poquito tiempo ya tuvo que cambiar, pues luego vienen los trámites gubernamentales o realmente de estos de los permisos y la idea se te vuelve a trastocar por el ajuste que deben de pasar, ¿no? Exacto. Bien,
Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu oferta para concentrar estudiantes? Y este es el momento así de decir, aquí tienen que estar conmigo, ¿no? Ok, bueno, aquí ahí viene el comercial en toda la extensión de la Sí, palabra. aquí viene así de, órale. Bueno, la mayoría de las escuelas o academias manejan, digamos que los programas tradicionales de música. Yamaha tiene su programa como tal, pero ya estamos hablando de una institución de otro rango, ¿no? Suzuki pues también tiene sus planes. Lo que yo oferto aquí es un método distinto. El método se llama Helpash. Es un método que yo diseñé. No es en sí que haya yo, digamos que, descubierto algo nuevo. Más bien es la forma o la manera en la que se organizan los conceptos. Por eso es un método. Yo me oferto, por ejemplo, en la página diciendo que yo trato de promover o de enseñar mis clases o hacer mis clases de música de tal manera como a mí me hubiera gustado que me enseñaran en su momento. Es decir, yo aprendí con la escuela tradicional y sin embargo, a pesar de que tengo, digamos que siempre manifesté el gusto desde niño, sí hubo momentos en los que me encontré con la pared y no sabía para dónde moverme. Hubo momentos donde tenía mucho conocimiento, pero no sabía cómo usarlo. O clásico, ¿no? Estás en segundo de secundaria y te enseñan ecuaciones de segundo grado y así como que saqué 10 en el examen, pero ¿y esto para qué? Entonces, el método que yo desarrollo precisamente busca reorganizar esa información y presentarla desde una manera muy simple. El método abarca precisamente desde la etapa de exploración musical que comentaba hace un momento, niños desde 3 años en adelante. Ahora, de 3 años a 6 años le llamamos exploración. De 7 años ya estando en primero de primaria en adelante, le llamamos desarrollo o afinidad de un talento descubierto. La intención de esto es que al momento de que el alumno se acerca, a lo mejor les viene con la idea de que quiere estudiar piano, pero al momento de estar haciendo ya las primeras pruebas y de estar ya en las primeras clases, nos damos cuenta de que a lo mejor no es precisamente el piano lo que le llena o lo que él más puede. Hay una gran diferencia entre lo que a mí me gusta y lo que yo puedo hacer. ¿En qué consiste? A lo mejor yo soy muy mal bailarín de entrada, pero me gusta mucho. Entonces, pero yo sé que tengo 2 pies izquierdos, y entonces, pero me gusta. Entonces, no voy a decir, que me voy a meter en una escuela de danza porque quiero ser bailarín, cuando realmente no se me va a dar. Entonces, lo que buscamos es encontrar no los defectos, sino los talentos del alumno. Y enfocamos nuestra atención en el talento del alumno, entonces vamos a hacer que ese talento se desarrolle más. Y obviamente ahí necesitamos de que el alumno se dé cuenta de que, ok, estás haciendo música, pero a lo mejor no era el piano, resulta que te puse en una prueba de batería y resulta que eres un extraordinario baterista y no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces creo que más bien por ahí va la jugada. Y ese tendría que ser igual la premisa en nuestra educación en general. ¿Qué pasa cuando un alumno en la escuela reprueba matemáticas? Viene el papá, regaña al alumno y le dice, a ver, vamos a ponerle un profe particular de matemáticas para que salga mejor en matemáticas. Pero sacó 10 en español. No, pues ahí no hay problema, va bien. ¿Y no será que es al revés, que el talento lo tiene en español y en matemáticas no lo tiene? Digo, son conjeturas y obviamente opiniones muy personales. Cada quien considerará si tengo razón, si comparte conmigo según la idea o no. experiencia. Exactamente. Entonces, lo que yo pienso es que si ya descubrimos un talento, vamos a apoyar el talento. Entonces, como diría por ahí un motivador ya fallecido, decía, vamos a apoyar vamos a contratarle a la maestra de español para que siga desarrollando el talento y enséñale a hacer acordeones para que pase matemáticas. Claro.
Pues sí, porque bueno, a fin de cuentas esa es la idea. sí. Y fíjate que resulta, ese método sí resulta, ¿eh? Así es. Digo, estamos Y, de acuerdo que todos necesitamos de un conocimiento general básico. Eso no está en tela de juicio. Sin sí, claro. embargo, a la hora de ya hacer la profesionalización, ahí sí Ay, necesitamos sí. ver cuáles son los talentos que realmente tenemos para desarrollarnos Ajá. o abocarnos a ellos. Sí, No irme a lo que porque no tengo talento, ahí pues no no hay voy de que a lograr nada. no puedo ocultarlo, ¿no? O sea, tengo que demostrarlo, ¿no? Exactamente, así es. Ujú. Bien, Todo tiene que estar a la vista. continuamos. Continuamos. Bueno, mm, a lo mejor esta complementa la parte de la que casi nunca te preguntan, ¿no? Ok. De toda tu oferta, ¿cuál es la que no te gusta ver rezagada? O sea, es como un puntito débil y en donde a lo mejor tú dices, yo no quiero que esto se quede como que ahí está y nadie lo toma en cuenta. Híjole, bueno, ahí sí entraría entonces en el concepto general, no nada más de Ajá, música. claro. Cuando, bueno, digamos que el proyecto, como yo te lo estoy presentando, estamos en Ajá. la primera etapa. La primera etapa Ok, es idear música. Y de ok, ahí la siguiente etapa será abrir, idear, pero ya no música, ahora va a ser idear artes plásticas. ok, Luego va a ser idear teatro, literatura y idear danza. ok, Y más o menos tengo ya los perfiles generales de lo que buscamos. Por ejemplo, en ok. danza, no me estoy refiriendo a dar clases De de ballet. reggaetón y Ok, de baile de salón y cosas así, ok. sino, Ujú. ¿por qué? Porque de eso sí tenemos mucho, ¿ok? Estoy Sí. hablando de ballet, estoy hablando de danza contemporánea y estoy hablando de danza folclórica o Ok, regional. Sobre bien. todo, un aspecto muy importante en el caso de la danza contemporánea es que se presta mucho para trabajar tanto con niños como con gente de la tercera edad. Ok. ¿Por qué? La danza contemporánea tiende a ser muy, digo, sí tiene reglas, pero tiende a ser libre en el sentido Ujú. de la manifestación. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos con nuestra gente de la tercera edad? Que estén en movimiento. ¿Para Ujú. qué? Pues porque obviamente sigan siendo productivos. Ujú. Clásico de papá que ya fue jubilado y ya se queda en la casa a ver la tele y de pronto ya nada más caminaba de aquí a la tienda, ya después no sale ni a la tienda, luego nada más camina Ujú. de aquí al portón de la entrada y luego ya no quiere caminar o ya no Sí, puede, etcétera, y entonces todo va, sabemos que todo va en proceso, pero en claro, este caso esto nos puede ayudar, porque a fin de cuentas tanto es una motivación como también claro. es un entrenamiento, en fin. Eso digo Sí. en el caso del ejemplo de la danza, pero en todas las áreas ah, hay ejemplos muy claros que nos pueden ayudar Sí. a que precisamente esto pueda funcionar. Ahora, Ujú. en la pregunta sí, me pregunta si es que está rezagado, sí. Hasta Ujú. ahorita yo solamente he trabajado en música, entonces tengo rezagado ese aspecto de Ok. desarrollar o de implementar el concepto ya sobre las Ujú. otras áreas. Y mi intención así a corto plazo es ir sobre artes plásticas. O sea, Ok. es digamos que mi perfil. Artes Siguiente. plásticas y después de artes plásticas la tirada es teatro, literatura. Ok. Y de ahí dejo danza al final, no porque sea la menos importante, sino porque es más Ujú. fácil Ok. conocer o encontrar escuelas de danza. Digamos que todavía podemos ir poco a poco hasta llegar allá. En el caso Ok. de teatro, por ejemplo, lo que busco es que la escuela diera, más bien se involucrara en lo que es obviamente actuación, o sea, Ok. lo que se refiere al actor, pero Ujú. también lo que es el teatro guiñol, lo que es la cartonería y lo Sí. que es el teatro de títeres, Ok. de cuerditas, pues, o sea, eso Sí. es fantástico y sobre todo con los niños es fenomenal. Sí. Tengo contactos precisamente con maestros de teatro y sé que eso podría funcionar. Ujú. Lamentablemente, ahí sí, para que veas, habría que hacer una promoción muy, muy espectacular para Ajá. lograr que la gente se enganche, porque
claro. Todavía a lo mejor ir a clases de música, a lo mejor es rentable. Ir a Ajá. clases de danza también. Pero cuando te dicen clases de teatro, así como que, pues, no hay un concepto tan claro y como que no se sienten Ajá. motivados voy a llevar a mi hijo a clases de teatro o a Ajá. clases de artes plásticas. Y dicen, bueno, es que va a dibujar, va a pintar, nomás cómprale los colores, ¿no? Y ya que se ponga ya a rayonear. O sea, no, o Ajá. sea, obviamente hay un proceso que se tiene que cumplir. En el caso de Mm, artes plásticas, pues abordar las artes plásticas básicas, que sería dibujo, pintura, ajá. grabado y escultura. Con Ujú, esas 4 cosas tenemos para lograr hacer un montón de cosas ujú, bien diferentes y mm, lograríamos en un momento dado de lograr hacerlo desde la colonia, como en el caso de nosotros que empezamos a dar clases en una colonia, ujú, lograríamos cimentar, creo yo, conceptos distintos para nuestras nuevas generaciones basadas en los valores. O sea, la idea es que, como decíamos en la pregunta de las primeras, la ajá. parte social y todo este rollo, las artes también es un medio en el que están presentes los valores que tanto se han perdido hoy en día. El respeto, o sea, esto de la generación de cristal y de que el niño demanda al profe Ajá. porque le llamó la atención, o sea, o tantas cosas que a lo mejor tú y yo llegamos a ser testigos en nuestra trayectoria docente, Sí, cosas que uno no entiende y que se pueden cambiar desde esa claro. perspectiva. Y digo, yo hablo de artes, educación artística, pero también Sí, el deporte es exactamente lo mismo, pero sí, pues cada quien lo también. hace desde su trinchera. Sí, Entonces, vuelvo a como general al inicio, al triángulo perfecto. Vamos a buscar que haya equilibrio entre la razón, la emoción y la educación física y lo que podremos hacer que esto funcione mejor. Ahora, muy bien. lo otro rezagado que yo diría que tengo es que, insisto, cuando inicié el proyecto, no lo inicio desde una parte céntrica, o sea, no fui a ver, voy a ir a la Plaza Las Américas, por ejemplo, y voy a contratar un local que me sale en un ojo de la cara, porque aquí es donde sí me van a venir a tomar clases. No, me Ajá. fui a una colonia común, si lo Ajá. quieres llamar así. Pero aquí es donde yo siento, o sea, yo lo estoy haciendo inversa. Yo Ok. le llamo a este concepto de educación artística comunitaria. Es Muy decir, vamos a bien. llevar la educación artística desde tu comunidad para Ajá. llegarla hacia el centro, no del centro a la comunidad. Y Ajá. lo vemos claramente con nuestras instituciones nacionales. INBA, Ujú, ok. excelentes programas, excelentes catedráticos, investigadores y todo, pero siempre tiende a ser elitista, aunque no lo quiera, en el Sí. sentido de que se concentra en un grupo muy pequeño. Y entonces los programas van pasando de piso a piso, a piso, a piso, a piso. Y ya cuando llegan a la comunidad, terminó Ajá. siendo la clase de artes plásticas como la clase de entretenimiento para el niño y se perdió Sí. lo que venía desde arriba. Entonces, Ajá. ahí es donde creo yo que está el meollo y eso es lo que aún todavía tengo muy rezagado. Ah, O sea, bueno. el concepto va saliendo poco a poco, pero pues lamentablemente también la pandemia no nos ayudó Sí, para hay nada. cuestiones como esa de la pandemia y de todos modos, o sea, lo bueno es no perder ese punto, ese camino y pues esperemos Exacto. que esto pronto se refleje y que la comunidad, primeramente digo yo, la comunidad debe de responder y ya saldrá algo por ahí para que esto fluya y sea muy bueno. Exacto. ¿Sí? Estamos en el Así es. minuto 57 de la entrevista, son las 6:01 en tiempo real. Vamos a ir cerrando, tenemos 3 finales y el primer final pues es la última pregunta de la entrevista, ¿sí? Y nos vamos Ok. para bajar la emoción un poco ya de todo esto. ¿Qué tanto amas a cidear música? Es una pregunta ya sentimental, sentimental, para empezar a cerrarle. Bueno, Cidear Música es para mí como mi Muy bien. bebé más pequeño, porque cuando, cuando yo inicio a estudiar música, insisto, no pensé que fuera a dedicarme a ello. Sin embargo, ya que
la vida me fue llevando a terminar estudiando para docente en esta área. Aún así, yo estudié docencia no porque quisiera ser docente en ese momento, sino yo quería ser músico, pero porque yo andaba involucrado ya en el rollo de los grupos musicales, ya andaba tocando en bandas y cosas así por el estilo. Entonces, yo lo que buscaba era, pues, aprender más. Y resulta que en ese entonces, yo soy originario de Villahermosa, Tabasco, y en ese entonces, ahí en la capital, en la ciudad, no había ninguna institución de corte, digamos, profesional, que enseñara una carrera instrumental. O sea, había talleres y casas de cultura y todo eso, donde yo en algún momento dado estudié. Y la única escuela que daba una profesionalización, digamos, formal, era el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes de Tabasco, en su abreviatura o siglas CEIBA. Pero la carrera que daban se llamaba Promotoría Cultural en el área de música. Por eso es que en mi perfil yo pongo que soy promotor cultural. Entonces, y así como que cuando me dijeron, ¿y eso cómo se come, no? Entonces, ya fui para ese entonces yo estudiaba en arquitectura, pero andaba muy despistado, no sabía qué hacer realmente, porque tenía muchas dudas. Y cuando me involucro en la escuela, me di cuenta que este era mi camino, que era por ahí. Y desde ese entonces, cuando yo termino esa primera etapa de estudios, que pues es cuando empiezo ya realmente a laborar como docente, desde un principio, pues sí, o sea, yo empezaba a dar clases con todo lo que había yo aprendido, pero conforme fui avanzando, me di cuenta de que había muchas cosas que tenía que ir modificando o adaptando de acuerdo al tipo de alumnos o el público con el que yo me encontraba. Y ahí fue donde empieza mi concepto, al que primero le llamé Sistema Alpha Music. Que es lo que hoy en día conocemos como el método Gel-Patch. El método Gel-Patch ya es un nombre, digamos que más buscado. Gel-Patch significa, bueno, es un nombre en maya, que significa, Gel es, se escribe J-E-E-L, significa diferente, nuevo, trascendente, cambio, y el patch es música, entonces es una nueva forma de enseñar música. Ese es el concepto del método, en fin, pero en su principio se llamaba Sistema Alpha Music. Y entonces fue hilando poco a poco hasta que llegó el momento en el que precisamente entro al Justo Sierra. Y en un principio en Justo Sierra yo empecé como auxiliar de un taller en el Plantel Aragón, taller de música. Estuve un ciclo ahí y después me pasaron como asistente del programa de bandas y orquestas con el maestro Edmundo Díaz del Campo, de quien aprendí también mucho. Y después me pasan como tallerista ya oficial al plantel Acueducto. Cuando llego a Acueducto, precisamente, pues, lo primero que pregunté, ¿y cuáles son los planes de estudio para dar los talleres, no? Y me decían, lo que usted tiene que hacer es un taller de música donde va a dar, de música, porque tiene que dar clases de teclado, o sea, piano, de batería, de guitarra, de bajo y canto. Pues está espectacular, sí, yo puedo hacerlo, no hay problema, pero ¿y los programas? Y me dijo mi coordinador en ese momento, no, pues los programas me los va a entregar usted. Y entonces, desde ahí empieza el concepto del CIDEAR Música. Cuando yo empiezo a hacer esos programas, sí, obviamente los empecé a hacer pensando en las clases que iba a dar allí en el Justo Sierra, pero realmente ya lo llevaba yo en la mente de que en algún momento dado me iba a independizar, iba a hacer por mi cuenta. En ese plantel, en ese taller en particular, yo estuve 7 años. O sea que duré 7 años madurando los programas. Exacto. Para después ya lanzarme a hacerlo de manera independiente. Por eso digo que es mi bebé, porque lo he cuidado mucho. ¿Lo piloteaste y ha ido, bien? Sí, creo que sí, y a lo mejor no tan conscientemente, pero sí fue la idea. Entonces, ahorita arrancamos en el 2016. Arrancamos, me refiero de que ya abrimos en un local y yo estoy dando clases,
y un mes sin alumnos y muriéndome de hambre porque pues dejé todo y me quedé nada más, Claro. o sea, diría mi esposa, damos la estabilidad por aventarte a un sueño, ¿no? Y sin Ajá. saber si realmente iba a ser funcional o no iba a ser funcional. Y Ok. bueno, pues de 2016 a la fecha y aún con pandemia, aquí estamos. Muy Por bien. eso Pues, el sentimiento que tengo por, o más bien cómo veo a mis ideas música, es ajá. mi bebé. Muy bien. Pues qué padre este final, porque pues bueno, ahí está en resumen, ¿sí? Una parte de tu currículum, ¿sí? En esta cuestión de la docencia, en esta cuestión de cómo iniciaste. Finalmente, la gente se entera a través de las preguntas quiénes son las personas que estamos entrevistando y que son de alguna manera emprendedores y tienen un gran proyecto, ya un negocio formal. Lo tuyo ya puede ser un proyecto que sigue solamente evolucionando y transformando, no es un proyecto inicial, pero pues sabemos también que tienes cosas que tienes que hacer fluir, como nos los dijiste hace dos preguntas, ¿no? A mí me da mucho gusto que nos hayas compartido todo este tiempo. Vamos a ir cerrando, ¿sí? Ya dimos el primer Ok, cierre y pues bueno, el segundo cierre es una dinámica que tenemos aquí que se llama la tómbola. Tenemos ok, 4 preguntas, ¿sí? Y en estas 4 preguntas, pues hay de todo en futuro, ¿sí? ok. Como dice Abiel, que tiene una expresión que le copió a alguien más, se vale futuriar, ¿sí? Y pues bueno, esta tómbola consiste en 4 preguntas. De las 4 preguntas vas a escoger una, que es la que vas a Ok, responder. Las otras 3 las vamos a dar a conocer, pero no las vas a responder. Y la gente se va a quedar con ganas y hasta yo me voy a quedar con ganas de la respuesta. Si ok, alguien del público, cuando vea la entrevista, si al final de la entrevista o cuando la vea en repetición, le interesa saber la respuesta, pues ni modo, te van a hablar por teléfono y tendrás que contestar la respuesta si es que alguien te llama muy interesadamente y chance y le avientes el gancho y le digas, inscríbase en mi escuela. Esa es la ok, idea. de Bueno, espero que acuerdo. te gusten las preguntas, espero que te guste la dinámica, ¿sí? Y escoge cuál quieres, la 1, la 2, la 3 o la 4. Nos vamos por la 3. La 3, bueno, Ajá. la 3 dice, ¿sueñas que Cidear Música tenga un renombre y prestigio como Academia de Música Fermata, que tiene un segundo lugar según el ranking 2021, la Escuela de Música de Limba, que está en primero, el Conservatorio Nacional, que está en quinto, o la música de la UNAM, que está en séptimo? Definitivamente sí. Yo sé Sí, que es algo muy ambicioso. ok, Eh, a lo mejor no lo llegue a ver yo. Sin embargo, creo que sí puedo dejar un granito de arena ahí para hacer una diferencia. A lo mejor en el sentido muy claro, lo que yo manejo es iniciación musical. ok, Obviamente en un futuro me gustaría poder abarcar más hacia una ok, profesionalización formal. Sin embargo, ahorita el punto es, ok, vamos a hacer música para que sirva, o sea, la finalidad es vamos a hacer feliz a la gente a través ajá, de un instrumento musical. Pero si en ese trayecto el alumno manifiesta un interés mayor en querer hacerlo de manera seria, ok, entonces ser también el preámbulo entre estas instituciones que tú mencionas. Entonces, ok. definitivamente, sí, y es algo que me emociona mucho, hasta un nudo en la garganta se me hace, porque sí, Eh, aspiraría que sí lo pudiera ver, sería Muy genial. bien. Qué padre. Esto es lo bonito de la tómbola, que de repente aflora el sentimiento y eso es parte de hacernos sentir que estamos vivos y que lo que hacemos nos está llevando por buen camino. Vamos a conocer Esa, las siguientes preguntas. La 1, que no la escogiste. okay. Si llegara un representante de cualquier escuela de música de United Kingdom, ¿no? A seleccionar
a lo más bien logrado de CIDE Art Música, ¿cuántos talentos dejarías ir considerando que los papás ya autorizaron? No nos vamos a enterar. Seguro que el lunes vas a tener a los alumnos y ven la entrevista, te van a preguntar, ¿yo seré de esos o los papás? Así que esa pregunta a lo mejor sí resulta, ¿no? Para Ok. pronto. La dos, que Sí, no de la acuerdo. escogiste. Si te Ajá. eligieran hoy por 10 años como el responsable de las nominaciones en música de los premios Oscar, ¿dejarías Cidear Música? Esa pregunta Buena nos pregunta. tendremos que, se va a quedar ahí. Seguramente en el fondo tú sabrás qué nos dirás si un día te la preguntamos. Y la Ok, pregunta 4, esta era mi pregunta que yo esperaba que dijera la 4, pero no se dio. Si ok. el maestro Arturo Márquez, óyelo bien, ¿eh? Arturo Márquez, ¿sí? Para las personas que no saben, pues es el creador de los sinfónicos de El Danzón, ¿no? De Danzón, ¿sí? Arturo Márquez, Ajá, exacto. te pidiera él dar clases en sí de art música, ¿cuál sería el convenio laboral que le propondrías? Me Ok, quedaré con las ganas un día que vaya yo a Ecatepec, desde aquí, desde Veracruz, iré a verte, llegaré ok. con los cafés y nos pondremos a platicar sobre esto. Eh, Perfecto. Bueno, pues esperemos que te haya gustado la tómbola, estimado Alonso. Sí, ha sido un placer. Y Claro que sí. el tercer final, pues bueno, no sé si Abiel lo vaya a decir, creo que sí, ya lo estoy viendo. Te doy entrada, amigo. Aquí está Abiel. Ah, no, no te oyes, no te oyes, no te oyes, no te oyes. Creo que no se oye Yo ni él. hablando y nadie me escucha. Ay, Estos son perdón. momentos. Es que no te oyes, no te oyes. No, sí, ya sé. Reiniciemos. ¿Ok? Pongámonos serios. Ahí está. ¿Ya estamos? Ok, pongámonos serios. ¿Qué consejo le puedes dar a aquella persona emprendedora, a tus alumnos, a la persona que se acerque a ti y que te diga, amigo, ¿qué consejo me puedes dar para seguir día con día a lo que yo quiero lograr, a lo que quiero ser, por ser un buen músico, para emprender? Algo que a ti nadie te haya dicho, pero que el día de hoy sea tu bandera a seguir día a día y que con esa con esa bandera navegues al día de hoy. Pues yo creo que, y fíjate que eso que voy a decir ahorita, ni en la escuela me lo dijeron como tal. Normalmente en cualquier nivel que haya uno estudiado, pues te enseñan ciencias en general, pero no hay nadie que se detenga y te diga o te haga la pregunta, ¿para qué estás estudiando? Y la respuesta es para dar un servicio y dar un buen servicio, un servicio de calidad, porque quien está para servir va a recibir, así de fácil. Entonces, la clave yo creo es eso, entender que no estamos para que en primera instancia nos den, o sea, el recibir para nosotros es una consecuencia del dar. Entonces, si yo doy y doy bien, lo hago con amor, lo hago con cariño, con perseverancia, con compromiso, lo hago con la verdad, con honestidad, todo va a regresar en su momento, en la cantidad o en la proporción en la que uno lo está haciendo. Entonces, hay que servir por el prójimo y para lograr la felicidad de este mundo. Me encanta tu consejo. Creo que eres el primero que nos dice que estás estudiando para servir. Fíjate que mi mamá tiene una frase que dice que la gente a la que no le gusta su trabajo, que para qué se alquila, ¿no? O que tú te alquilaste para algo. Este, y eres el primero
Vamos en el episodio 13 de la segunda temporada, pero él es el primero que nos dice, Ok. que, si no mal recuerdo, o José Manuel igual refresca en la memoria, que, 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 está, que estamos para servir. Y sí es muy cierto, estamos para servir a los demás y ayudar a los demás, y que lo que hagamos sea algo de calidad. Me encanta. Eso sí. Exacto. Así es. Pues estos son los tres finales. El primer final, pues ya fue el cierre de la entrevista, el segundo la tómbola y el tercero el consejo emprendedor. Sí, pues yo te agradezco todo este tiempo Tus y redes pues sociales. vamos con las redes sociales. Compártenos tus redes sociales. Gracias. Bueno, los pueden encontrar como música, ya sea en Facebook, en Instagram o en YouTube. Es el 5589316204. El correo es música.cidear@gmail, @gmail.com. Muy bien. Pues ahí está este asunto. Sí, agradezco nuevamente que hayas estado participando con nosotros, que hayas aceptado la invitación y pues espero que a toda la gente emprendedora en cuestiones de escuelas interdisciplinarias de arte, este sea un ejemplo que les guste, que les llame la atención, que tomen en cuenta la información de Alonso, perdón, sí, y Sí, sí, sí. estas cuestiones de entre la L y la F que no existe, se me cuatrapea, ¿sí? Pero De pues Alonso acuerdo. ha dado una buena muestra de un proyecto emprendedor, así que tomen en cuenta lo necesario. ¿Eh? ¿Algo más que quieras No, compartir? pues yo estoy muy agradecido. Yo la verdad estoy muy agradecido contigo, con ustedes como empresa en general, por la invitación. Es la primera entrevista que me hace. Bueno, no, la primera entrevista me la hizo mi hijo, el más chiquito, para un trabajo escolar Ok, hace 5 años. Y ok, precisamente teníamos unos cuantos meses de haber empezado a trabajar con el CIDEAR. Pero esa es la primera entrevista formal. La verdad estoy muy agradecido porque me hayan permitido compartir con ustedes este momento y a lo mejor un poco de mis loqueras en general. Bueno, muchas gracias. Si te satisface, puedes colgarla en tus redes, en tu página, sí, la puedes dejar el tiempo que quieras mientras te sirva, porque pues bueno, es una cuestión Claro. que puede atraer y para esto es, para que atraiga y para que la gente conozca Cidear Música, ¿sí? Pues Muchas muchas gracias. gracias, ¿sí? Y nos despedimos, esperemos que la gente pronto nos veamos. La próxima semana tenemos a un proyecto emprendedor muy interesante. José Manuel se nos fue. La próxima semana. Ay, se nos fue José Manuel. José Manuel, Ay, ¿por no, qué te vas? aquí estoy. Es que Platícanos de qué vamos a tener la próxima vamos a semana. tener la próxima semana de la emoción, por eso apagué. Sí, vamos a tener a Emanuel Ramos Gutiérrez, que es director o presidente de Ramos y Asociados, agencia de empleos. Sí, estamos por conocer algo en emprendimiento sobre agencia de empleos y pues esto espero que a los interesados les llame la atención y estemos aquí el sábado a partir de las 5 de la tarde. Primeramente Dios, dirían mis abuelos. Primeramente Dios, aquí vamos a estar. Y no me queda más que agradecer a toda la gente que nos vio el día de hoy. A María Vela, dice que es un placer saludarlos y disfrutar las palabras llenas de sabiduría y cariño. A Karina, Gracias, que nos está Maribella. viendo desde YouTube. Excelente entrevista. Y Karina, que regresa a Facebook y nos dice saludos y felicitaciones al profesor Alonso. Muy Compartan bien. mucho el video para que nos vean más gente y conozcan Sí. más de los proyectos que tenemos. Y denle muchos likes y síganos. Sí, y síganos en YouTube.
Ok, pues nos seguimos viendo. Exacto, amigo. Nos vemos Hasta la siguiente semana. próxima. Bye bye.